La ofrenda del piso 4. Nunca he contado esta historia completa. Las pocas veces que me atreví a hablar de ella, la gente pensó que estaba exagerando o que había sufrido algún episodio de ansiedad por estrés. Supongo que es normal. Yo también habría pensado lo mismo si alguien me lo hubiera contado antes de vivirlo. Pero hay cosas que uno no puede inventar. Hay olores que regresan de pronto, aunque hayan pasado años. Hay sonidos que se quedan metidos en la cabeza como una infección. Y hay miradas que uno siente clavadas incluso cuando está completamente solo. Esto ocurrió en 2017, cuando me mudé a Guadalajara para estudiar ingeniería. Tenía 22 años y estaba obsesionado con independizarme. Venía de una familia demasiado estricta. Mi madre todavía me llamaba 3 veces al día para saber si ya había comido y mi padre seguía tratándome como si tuviera 15 años. Quería libertad, silencio, mi propio espacio. Lo conseguí. Solo que el lugar donde terminé viviendo era una porquería. Era un edificio viejo de 4 pisos en la colonia San Andrés. La renta era barata porque el lugar estaba prácticamente cayéndose a pedazos. Las escaleras olían permanentemente a humedad y cigarro viejo, los focos de los pasillos casi nunca funcionaban y por las noches se escuchaban discusiones, perros ladrando y llantos que nadie parecía cuestionar. Mi departamento estaba en el 3er piso. El de arriba, el cuarto, tenía solo 2 habitaciones ocupadas. Una de ellas pertenecía a una mujer llamada Doña Estela. La primera vez que la vi me produjo algo difícil de explicar. No miedo exactamente. Era una sensación incómoda. Como cuando alguien te sonríe demasiado tiempo. Tendría unos 50 años, aunque había algo raro en ella. Su rostro parecía más joven que sus manos. Sus dedos eran largos, muy delgados, llenos de pequeñas cicatrices, como si se hubiera cortado muchas veces. Vestía completamente de negro. Siempre. Incluso con el calor insoportable de mayo. Una tarde tocó mi puerta para presentarse. Dijo que lavaba ropa ajena, leía cartas y ayudaba con problemas espirituales. Recuerdo perfectamente esa frase. Problemas espirituales. Me dio risa por dentro. Yo siempre había sido muy racional. No creía en brujería, amarres, limpias ni nada de eso. Para mí eran formas de aprovecharse de la desesperación de la gente. Ella sonrió como si supiera exactamente lo que estaba pensando. No importa si no cree, muchacho, a veces ellas creen en uno. No pregunté quiénes eran ellas. Solo cerré la puerta. Esa noche me costó dormir. No por miedo. Por el olor. Un aroma extraño comenzó a entrar por debajo de mi puerta alrededor de las 2 de la mañana. Era como flores marchitas mezcladas con humo y algo dulce, demasiado dulce. Un olor parecido al de los funerales. Pensé que algún vecino estaba quemando incienso. Hasta que escuché algo. Pasos. Lentos. Arrastrándose afuera de mi departamento. Ras. 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 Como si alguien caminara descalzo. Miré por la mirilla. No había nadie. Pero el pasillo estaba oscuro. Y algo se movió al fondo. Algo negro. Muy alto. Me aparté de inmediato. No sé cuánto tiempo me quedé despierto, mirando la puerta.
Al amanecer decidí ignorarlo. El estrés, pensé. Solo estrés. 3 días después ocurrió algo que me hizo sentir incómodo de verdad. Llegué del trabajo y encontré una bolsa negra colgada en mi puerta. Dentro había pan dulce, una veladora blanca y una nota escrita a mano. Para que no cene solo. La santita cuida de los que están lejos de casa. No tenía firma, pero supe inmediatamente quién la había dejado. Subí a devolver las cosas. La puerta del departamento 402 estaba entreabierta. Toqué. Nadie respondió. Debí irme. Pero fui curioso. Empujé la puerta. Y lo primero que sentí fue el frío. Un frío absurdo. Pesado. Como entrar a un refrigerador. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas negras. No había focos encendidos. Solo veladoras. Docenas de veladoras. El olor era insoportable. Flores secas. Cera quemada. Algo podrido. Y en medio de la sala había un altar. Uno enorme. Nunca había visto algo así. La figura de la Santa Muerte medía casi 2 metros. Vestida con túnica negra. Una guadaña oxidada entre las manos. Collares colgándole del cuello. Billetes. Fotos. Veladoras derretidas. Y lo peor. Tenía ojos. No de estatua. Parecían reales. Brillaban. Juraría por mi vida que me estaban mirando. Sentí algo horrible en el pecho. Como si me faltara el aire. Entonces escuché una voz detrás de mí. No le gusta que entren sin permiso. Casi me caigo del susto. Doña Estela estaba parada en el pasillo. No escuché cuando llegó. Ni la puerta abrirse. Nada. Solo estaba ahí. Sonriendo. Pero había algo diferente en ella. Tenía ojeras profundas. La piel más pálida. Y las manos estaban llenas de sangre seca alrededor de las uñas. Me pidió pasar. No sé por qué acepté. Quizás porque me dio pena. Quizás porque algo dentro de mí sentía miedo de decir que no. Mientras hablábamos, me confesó algo perturbador. Dijo que antes había tenido dinero, esposo y una hija. Pero perdió a ambas. Primero la niña. Luego el marido. Y cuando ya no le quedó nadie, comenzó a servirle a la niña blanca. Me habló de favores. De ofrendas. De promesas. Y de pagos. Siempre pagos. Nunca olvidé una frase que dijo. La santa no te quita nada, solo cobra lo que uno promete. Esa noche soñé con el altar. Pero había algo distinto. La Santa Muerte no estaba inmóvil. Respiraba. Lentamente. Y junto a ella estaba Doña Estela. Llorando. Diciendo una y otra vez.
No me dejes sola, llévate al muchacho. Desperté sudando. Eran las 3:33 de la madrugada. Y había alguien tocando mi puerta. 3 golpes. Lentos. Secos. Toc. 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 No abrí. Pero escuché una respiración. Pegada a la puerta. Durante horas. Al amanecer me armé de valor. Abrí. No había nadie. Solo una fotografía. Una fotografía mía. Dormido. Tomada desde dentro de mi cuarto. Y en la esquina, escrito con tinta roja: la ofrenda ya fue aceptada. La promesa del altar. Mi nombre es Esteban Ríos, y si estoy escribiendo esto es porque ya no puedo seguir guardándomelo. Durante mucho tiempo pensé que el miedo era algo sencillo de explicar: un ruido en la noche, una sombra mal colocada, el presentimiento de que alguien te sigue cuando caminas solo. Me equivocaba. El verdadero terror no se siente afuera, se instala dentro de uno, como una enfermedad que aprende a respirar contigo. Todo ocurrió en 2018, en un pequeño poblado a las afueras de Fresnillo, Zacatecas. En ese tiempo yo estaba destruido. Mi esposa, Mariela, había muerto 6 meses antes en un accidente de carretera. Un tráiler perdió el control y aplastó el automóvil donde viajaba regresando de visitar a su hermana. Nunca pude despedirme. Lo único que me entregaron fue una bolsa con algunas de sus cosas y un anillo doblado por el impacto. Después de eso me fui hundiendo. Perdí el trabajo por faltar demasiado, dejé de contestarle a mi familia y comencé a beber casi todos los días. La casa se sentía enorme sin ella. Había noches donde juraba escuchar la llave entrando en la cerradura, como si hubiera regresado del trabajo. Me levantaba emocionado, pero solo encontraba el silencio. Una noche, en una cantina, un hombre ya mayor me escuchó llorar mientras estaba borracho. Nunca olvidaré lo que me dijo. Hay cosas que todavía escuchan a los que ya no tienen esperanza, pero cobran caro. Sacó de su cartera una estampita vieja de la Santa Muerte. No me explicó nada más. Yo jamás había creído en eso. Había visto altares en talleres mecánicos, mercados, taxis. Siempre pensé que era algo de superstición, hasta que la desesperación comenzó a pudrirme por dentro. 2 semanas después terminé entrando a un local escondido cerca del mercado. El sitio olía a incienso, cera derretida y flores secas. Una mujer me vendió una figura pequeña de la Santa Muerte vestida de negro. Antes de irme me dijo algo extraño. No le prometas nada que no estés dispuesto a cumplir. Debí escucharla. Preparé un altar improvisado en la sala. Una veladora roja, tequila, cigarros y una fotografía de Mariela. No sabía rezar, así que hablé desde el dolor. Le pedí una señal. No quería riqueza. No quería suerte. Solo quería sentir que Mariela no había desaparecido para siempre. La señal llegó 3 días después. Eran casi las 2 de la madrugada cuando desperté porque alguien caminaba descalzo por la casa. Pensé que era un ladrón. Tomé un cuchillo de la cocina y avancé con el corazón golpeándome el pecho. Los pasos venían de la sala. Cuando encendí la luz, vi algo que me dejó inmóvil. La fotografía de Mariela estaba sobre el sillón.
Yo la había dejado en el altar. Sentí un frío horrible. No un frío normal. Era algo pesado, húmedo, como entrar a un cuarto donde alguien lleva muerto mucho tiempo. Esa noche no dormí. Al amanecer encontré algo peor. Sobre la mesa había 2 tazas servidas con café caliente. Yo vivía solo. Intenté convencerme de que estaba perdiendo la cabeza. Pero las cosas siguieron. Las puertas comenzaron a abrirse solas. El perfume de Mariela aparecía en habitaciones cerradas. Algunas noches despertaba porque alguien se acostaba junto a mí. Sentía claramente el peso del colchón hundiéndose. Una madrugada incluso escuché su voz. Muy bajita. Muy cerca de mi oído. Te extraño. Lloré como un niño. Creí que era ella. Creí que la Santa Muerte me estaba ayudando. Entonces comenzaron los sueños. Siempre eran iguales. Yo estaba parado frente a mi altar mientras una figura enorme cubierta por un velo oscuro permanecía detrás de mí. No veía su rostro, solo sus manos huesudas descansando sobre mis hombros. Y una voz decía: todo favor exige un pago. Despertaba empapado en sudor. El miedo real comenzó cuando olvidé poner una ofrenda. Había bebido demasiado y me quedé dormido. A las 3:17 de la madrugada desperté porque alguien estaba respirando dentro de mi habitación. No exagero. Era una respiración lenta, profunda, demasiado cerca. Abrí los ojos. Y la vi. Al pie de mi cama había una mujer alta cubierta por una túnica negra. No se le veía el rostro. Solo unas manos huesudas sujetando algo brillante. Mi anillo de bodas. Intenté moverme. No pude. Sentí el pecho aplastado. Entonces esa voz, seca y vieja, habló sin mover la boca. Prometiste. Cuando logré reaccionar, encendí la luz. No había nadie. Pero en el piso encontré tierra húmeda, como si alguien hubiera salido de una tumba. Quise deshacerme del altar. Tiré todo a la basura. La figura, las veladoras, las flores. Esa misma noche desperté con un olor insoportable a carne podrida. La estatua estaba otra vez en la sala. Pero algo había cambiado. La sonrisa de la calavera parecía más grande. Y había una fotografía nueva encima del altar. Era una foto mía. La misma que usaban en mi credencial del trabajo. Detrás, escrito con algo oscuro, había un mensaje. Ya vino por una, falta otro. 2 días después me llamó la policía. Habían encontrado el automóvil donde murió Mariela. Nunca había sido un accidente. El conductor del tráiler confesó que alguien lo había obligado a hacerlo. ¿Saben lo peor? Cuando describió al hombre que le pagó, dijo que era idéntico a mí. Desde entonces no duermo. Porque algunas noches despierto lleno de tierra. Y encuentro huellas mojadas desde mi cama hasta el altar. Como si alguien hubiera salido de la oscuridad solo para asegurarse de que sigo aquí. Esperando. Mi turno. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal.
Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. La promesa enterrada. Me llamo Darío Salcedo y esto ocurrió en 2017, en una colonia vieja de Pachuca, donde las casas todavía crujen como si guardaran secretos debajo de los pisos. Yo no buscaba dinero, buscaba que mi esposa regresara. Elena había muerto en un accidente absurdo, una madrugada de lluvia, cuando un camión sin luces se pasó el alto. Durante meses viví dentro de su ropa, de sus fotografías y del olor a champú que todavía quedaba en su almohada. Dejé de trabajar, dejé de comer bien y comencé a hablar solo, como si ella estuviera en la cocina, sirviéndose café. Una vecina, doña Carmen, fue quien me habló de la niña blanca. Me dijo que la Santa Muerte escuchaba a los que ya no tenían nada, pero también me advirtió algo que nunca debí ignorar. No le pidas lo que no estés dispuesto a pagar. Compré una figura pequeña en un puesto escondido del mercado. Venía envuelta en periódico, con una guadaña de plástico y un rostro demasiado fino, casi humano. La coloqué en la mesa del comedor, justo frente a la silla donde Elena solía sentarse. Esa noche le prendí una vela blanca, puse un vaso con tequila y dejé sobre el altar el anillo de bodas de mi esposa. No hice una oración larga. Solo lloré hasta quedarme sin voz y le pedí verla una vez más. La primera señal llegó a las 3:17 de la madrugada. Escuché pasos descalzos en el pasillo. Después, el sonido de la llave girando en la puerta principal. Me levanté temblando y vi el picaporte moverse lentamente, como si alguien del otro lado intentara entrar sin hacer ruido. Cuando abrí, no había nadie. Pero en el piso, sobre el tapete mojado por la lluvia, estaban las huellas de unos pies pequeños, marcadas con lodo negro. Entraban a la casa. No salían. Los días siguientes fueron peores. Encontraba el cepillo de Elena húmedo en el lavabo, su perfume flotando en la recámara, la televisión encendida en canales sin señal. Una madrugada desperté porque alguien me acariciaba el cabello. Sentí dedos fríos, delicados, recorriéndome la frente. No abrí los ojos. Tenía demasiado miedo de que no fuera ella. A la semana, el teléfono de Elena se encendió. Lo guardaba descargado en un cajón desde el entierro. La pantalla iluminó la habitación y apareció un mensaje sin remitente. Ya viene. Pensé que era una broma cruel hasta que escuché la voz de mi esposa en la cocina. No decía mi nombre. Lloraba. Bajé las escaleras con el pecho apretado. La cocina estaba a oscuras y, junto al altar, la figura de la Santa Muerte tenía el anillo de Elena colgando de la guadaña. Entonces la vi reflejada en la ventana, mi esposa, parada detrás de mí, con el cabello pegado al rostro y el cuello doblado de una forma imposible. Me giré, pero no había nadie. Desde esa noche empecé a verla en los reflejos. En el espejo del baño. En el vidrio del microondas. En la pantalla negra del televisor. Siempre detrás de mí, cada vez más cerca. Fui con doña Carmen. Apenas me vio, se persignó. Me dijo que yo no había pedido ver a Elena, sino traer algo que la imitara. Algo que usaba su voz para entrar a mi casa. Me ordenó quemar el altar antes de que fuera tarde. Regresé decidido. Tomé la figura, la vela y el vaso con tequila. Pero cuando intenté romperla contra el piso, escuché la voz de Elena, clarita, detrás de mi oído. No me entierres otra vez. Se me aflojaron las manos. Esa misma noche soñé con el panteón. Caminaba entre tumbas abiertas hasta llegar a la de mi esposa. La lápida tenía mi nombre grabado debajo del suyo,
con la fecha exacta de ese día. Cuando desperté, tenía tierra húmeda debajo de las uñas. El final llegó el 12 de noviembre. La casa olía a flores podridas. Todas las luces estaban apagadas, menos la del comedor. La Santa Muerte ya no estaba sobre la mesa. Estaba sentada en la silla de Elena. No era una estatua. Era alta, delgada, cubierta con un velo blanco que se movía aunque no hubiera aire. En sus manos sostenía el anillo de mi esposa y algo más, una fotografía mía, doblada por la mitad. Entonces entendí el pago. No quería mi dinero. No quería mi devoción. Quería que yo ocupara el lugar de lo que había llamado. Esa madrugada encontraron mi casa vacía. La policía dijo que me había ido por voluntad propia. Pero los vecinos aseguran que, desde entonces, cada noche a las 3:17 se escuchan dos voces llorando en el comedor. Una es la de Elena. La otra, aunque me cueste aceptarlo, es la mía. La deuda de la niña blanca. Nunca he contado esta historia completa. No porque me dé vergüenza, sino porque cada vez que hablo demasiado de ella, algo empieza a pasar dentro de mi casa. Sombras donde no debería haberlas. Olores a flores marchitas. Veladoras que aparecen encendidas aunque yo viva solo. Y sobre todo, sueños. Sueños donde alguien, parado al pie de mi cama, me observa sin rostro. Todo comenzó en 2016, cuando todavía vivía en un barrio viejo de Torreón y trabajaba como cobrador para un negocio de préstamos ilegales. Nunca fui una mala persona, pero uno aprende rápido que cuando las cuentas no salen, la moral vale menos que el miedo. Yo estaba hundido. Debía dinero a gente peligrosa. Mi esposa me había dejado meses atrás llevándose a mi hija porque decía que ya no soportaba verme destruido. Dormía poco. Comía peor. Y las amenazas comenzaron a sentirse demasiado reales. Una madrugada encontré la cabeza de un perro afuera de mi puerta. Dentro de su hocico había un papel doblado. Tienes 7 días. Recuerdo perfectamente la sensación de vacío que me recorrió el cuerpo. No era miedo. Era resignación. Fue entonces cuando apareció Jacinto, un viejo velador del mercado donde yo hacía algunos cobros. Me observó durante varios días como si supiera algo que yo ignoraba. Una noche, mientras fumábamos afuera del estacionamiento, me preguntó algo extraño. ¿Hasta dónde llegarías por seguir respirando? No respondí. Él solo me escribió una dirección en una servilleta grasosa. Me dijo que no preguntara nombres, que no mirara demasiado tiempo a los ojos de la imagen y, sobre todo, que jamás prometiera algo que no pudiera cumplir. Debí escuchar esa última parte. El altar estaba escondido detrás de una casa abandonada cerca del panteón municipal. Era un lugar pequeño, sofocante, lleno de humo espeso y olor a alcohol derramado. Había decenas de figuras de la Santa Muerte, negras, blancas, doradas, enormes, diminutas, algunas agrietadas, otras con manchas oscuras que parecían sangre seca. La más grande estaba al fondo. Vestida de blanco. Alta. Silenciosa. Con una sonrisa imposible en aquel rostro de hueso. No sé explicar lo que sentí al verla. Era como estar frente a alguien que llevaba años esperándome. No pedí dinero. No pedí suerte. Solo dije algo muy simple. Quítame el problema. Déjame vivir.
Me hice un corte en el dedo y dejé caer sangre sobre un papel con mi nombre. Antes de irme sentí algo extraño. Como si alguien me hubiera susurrado justo detrás del oído. Pero estaba solo. O eso creí. Los cambios llegaron rápido. Demasiado rápido. El hombre que me amenazaba desapareció. Los cobradores dejaron de buscarme. Una deuda enorme fue eliminada misteriosamente del sistema. Incluso conseguí un empleo mejor. Por primera vez en meses dormí tranquilo. Solo que los sueños empezaron. Al principio eran raros. Escuchaba pasos dentro de mi casa. Un roce de tela. El sonido de alguien barriendo lentamente el pasillo a las 3 de la mañana. Después comenzaron las cosas imposibles. Mi ropa olía a tierra húmeda. Las ventanas amanecían abiertas. Y cada noche aparecía una veladora blanca encendida junto a mi cama. Siempre nueva. Siempre intacta. Una madrugada desperté porque sentía algo observándome. No sé qué me hizo abrir los ojos. Tal vez el silencio. Tal vez el frío. O quizá el sonido de alguien respirando muy cerca. Y ahí estaba. De pie junto al ropero. Alta. Cubierta por un manto blanco. No podía verle el rostro, solo las manos huesudas sujetando algo parecido a una cuerda. Quise gritar. No pude. Quise moverme. Tampoco. Entonces escuché una voz. No venía de ella. Venía de dentro de mi cabeza. La deuda sigue pendiente. Cuando desperté ya era de mañana. Y tenía tierra debajo de las uñas. Como si hubiera estado escarbando toda la noche. Intenté olvidar todo aquello. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Hasta que mi hija volvió a verme. Fue un sábado. Mi exesposa me dejó convivir con ella unas horas. Todo parecía normal hasta que mi niña se quedó inmóvil viéndome fijamente. Todavía recuerdo cómo cambió su cara. La confusión. Luego el miedo. Después empezó a llorar. Nunca había llorado así. Se escondió detrás de su mamá gritando algo que todavía me despierta sudando. No quiero que ese muerto entre a la casa. Mi ex me corrió pensando que estaba drogado. Yo me quedé paralizado. Esa noche fui al registro civil. Necesitaba demostrarme que seguía siendo yo. La mujer de ventanilla tardó mucho revisando la computadora. Luego me miró raro. Demasiado raro. Me preguntó si aquello era una broma. Cuando le pregunté qué pasaba, tragó saliva. Y giró lentamente el monitor hacia mí. Había un acta de defunción. Mi nombre. Mi CURP. Mi fotografía. Fecha de muerte. La misma noche que hice la ofrenda. Causa. Hemorragia severa. Recuerdo sentir como el estómago se me hundió. No entendía nada. Hasta que vi un detalle. Lugar del fallecimiento. Casa abandonada junto al panteón municipal.
Volví desesperado. El altar ya no estaba. Solo ruinas. Polvo. Y policías acordonando la entrada. Pregunté qué había pasado. Uno de ellos me miró confundido. Me dijo que estaban recuperando restos humanos. Un incendio había ocurrido ahí hacía años. Habían encontrado varios cuerpos enterrados bajo el suelo. Entre ellos, el de un hombre de aproximadamente mi edad, con una servilleta pegada entre las costillas. La descripción de la ropa coincidía exactamente con la que yo llevaba aquella noche. Fue entonces cuando entendí algo peor que la muerte. La Santa Muerte sí me había concedido el favor. Nadie volvió a buscarme, porque el problema desapareció. El problema era yo. Y lo peor no fue descubrir que estaba muerto. Lo peor fue entender por qué todavía seguía aquí. Anoche desperté a las 3. Mi hija estaba parada junto a mi cama. No sé cómo entró. No sé cómo llegó. Solo estaba ahí. Dormida. Sosteniendo una veladora blanca. Cuando levantó lentamente la cabeza, abrió los ojos y habló con una voz que no era suya. Una voz vieja. Seca. Vacía. Ya pagaste tu deuda. Hizo una pausa. Sonrió. Y señaló detrás de mí. Ahora toca cobrarla de ella.